Esta es una programación más de Radio Farabundo Martí Internacional desde el norte de California. Hoy día tendremos al diputado Shafiq Handal y estaremos hablando de esa extraordinaria ofensiva que en 1989, una operación militar de grandes dimensiones, muy compleja, de infinidad, diría yo, quizás infinitos detalles militares, para garantizar el éxito de esta operación, que duró un mes completo. Pero mientras el compañero Shafiq Handal está haciendo los enlaces, está entrando, quisiera compartir con ustedes también algo de lo que continúa sucediendo en Bolivia. Un evento extraordinario, un evento que no podemos dejar pasar, un evento histórico, aleccionador para todos los pueblos del mundo, y muy en especial aquellos pueblos indígenas que se encuentran en muchas partes de nuestro planeta. Hay que estar unidos, organizados, firmes, de una forma valiente. Ya tenemos aquí al compañero Shafiq Handal. Ahí solo que el Shafiq, si no te podemos escuchar, tenés que apretar el botoncito. Ya, vale. ¿Nos escuchás? Sí, los oigo. Ok, espérame que estoy saliendo ahorita de un estudio, que estoy saliendo de otra entrevista. Por eso es que voy en movimiento. A ver, dime. Sí, Shafiq. Ajá. Ahorita estamos pues en el 31 aniversario de la ofensiva. Hasta el tope y punto. Correcto, y Febe Elizabeth vive. Sí. Este 31 aniversario pues tiene muchas significaciones. Pero antes de pasar a las preguntas, le estaba yo diciendo a la audiencia de que vamos a poner un pequeño audio acerca de la gran caravana que está en Bolivia recibiendo a Evo Morales. Después de esto entramos a la pregunta, Shafiq. Hola. Vaya, sí. Está bien, tú me decís. Está bien, perfecto. Ok. Como les decía aquí a la audiencia, estamos aquí en este recibimiento que le están haciendo a Evo Morales en Bolivia, y son 57 segundos, solo para que ustedes tengan una idea del recibimiento que le está haciendo el pueblo boliviano a Evo Morales. Y es una caravana de varios kilómetros y está bien compactada. Si ustedes quieren ver esto, pues sugiero que entren a Marco Teguri en Twitter. Aquí vamos. Sí, lo voy a poner. Vámonos. ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba nuestro proceso de cambio! Gracias, hermanos y hermanos. Y con el hermano Lucho y David vamos a garantizar la dignidad fascista, solidario. Si no es antiplanista, no es revolucionario. Métase en la cabeza, hermanas y hermanos. Eso también se mucha diferencia. Este no es un proceso, no es por cargos. Esto fue un proyecto político de liberación económica, social, tecnológica, científica. Es el proyecto político que tenemos. Bueno, unas cortas palabras de Evo Morales
en esta gran caravana que lo estaba acompañando era en Chimore. En Chimore, pues, un recibimiento extraordinario. Así es que ahora sí le vamos a entrar, Chafik. Va, dime. Ok, en este 31 aniversario, una pregunta personal, ¿recordás tu primer combate? Sí, fue en el marco de la ofensiva, fue en Ciudad Delgado. Yo por ahí entré a Ciudad Delgado en el barrio San Sebastián y posteriormente en el barrio Paleca. Pero el primer topón que tuvimos fue ahí, ya como eso de la madrugada del día 12, porque nosotros entramos salimos el 10, el 11, el 11 en la noche, fue ya nuestro primer topón cuando nos reunimos con los compañeros que ya estaban ahí, las fuerzas especiales y los milicianos que se habían tomado ya el barrio San Sebastián y habían hecho las primeras barricadas, y nosotros entramos ahí a acompañarlo y entramos al combate. Chafik, ¿cuáles fueron las razones que poco a poco fueron unificándose y fueron configurando esta gran ofensiva, una operación militar extraordinariamente compleja, de milísimos detalles? ¿Cuáles fueron esas que fueron configurando esta operación? Bueno, mira, es que esta operación se empezó a planificar 4 años antes. O sea, la decisión se tomó por la Comandancia General 4 años antes. Y específicamente se tomó cuando se estaba todavía con Duarte y se estaba en aquellos intentos de seminegociación, digamos. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, Ayagualo. Sí, y que Duarte las neutralizaba porque lo que quería hacer era un show de todo eso para un intento de neutralizar al FMLN y desacreditarlo. Entonces la comandancia tomó la decisión de que había que irse preparando para un esfuerzo de esta magnitud que ocurrió hace 31 años para cambiar el curso de la guerra y, si era posible, definirla en esa operación. Y cuando Arena ganó con Cristiani, se dijo hay las condiciones suficientes para acelerar la preparación de la ofensiva de esta operación militar, porque ya las condiciones tanto políticas han cambiado como las condiciones militares, y con Estados Unidos ha cambiado. Entonces se puede y se debe hacer un esfuerzo de este tamaño. Cuando se comienza a pensar en esta operación, todavía estaba el campo socialista. Sí, pero ya estaba dando, digamos, las últimas patadas, como se dice, las últimas patadas de ahogado. Ya Gorbachev había transado, porque eso fue una traición de Gorbachev, que se aprovechó de los errores que habían cometido en la construcción del socialismo en Rusia o en la Unión Soviética y el bloque socialista, y transó con en el entonces Ronald Reagan y lo que representaba, y él fue el que fue generando las condiciones para que fuera desapareciendo el bloque socialista. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros lanzamos la ofensiva estaba, como quien dice, la crisis más grande del así llamado socialismo real en el mundo. Se había derrumbado la Unión Soviética y Nicaragua también había perdido las elecciones, y Cuba estaba en una cuestión de un aislamiento doble. ¿Cómo afectó esto al esfuerzo de Nicaragua? Nicaragua perdió las elecciones en el 90, 89-90, prácticamente perdió las elecciones de Nicaragua en el 90. ¿Cómo afectó esto? ¿Cómo afectó esto a todo el esfuerzo del FMLN al interior del país?
que la pérdida de Nicaragua o o sea, todos los aliados el derrumbe. El derrumbe, los aliados del FMLN en el campo internacional, ¿cómo afectó al interior del país? No, mira, el imperio, Estados Unidos y aquí también pensaban que la caída del bloque socialista iba a afectar al FMLN. Y como decía Chafik, Jorge Handal, el comandante Simón, dijo, están equivocados los que piensan que la decisión de lucha del pueblo salvadoreño está atada a los intereses de países como la Unión Soviética o el bloque socialista. Ellos están errados. La decisión de lucha del pueblo salvadoreño no tiene que ver con el tema de la Unión Soviética. Son intereses propios de las y los salvadoreños por establecer la democracia y romper la tiranía militar de 60 años que dejó tanto luto, tanta masacre y tantos desaparecidos en la historia de El Salvador. Es interesante la manera que se manejó todo esto, pero en una guerra siempre hay salidas, y esto fue el diálogo. ¿Cómo fueron trabajando estas dos partes simultáneamente? Bueno, mira, nadie dialoga, ni mucho menos negocia, son dos momentos distintos, con un débil. Si hay un débil, ¿para qué vas a dialogar con él? Al débil se le aplasta, ¿de acuerdo? Y se le imponen condiciones. Y mucho menos se va a sentar uno a negociar. Entonces, la comandancia definió desde un principio de la guerra de que la guerra iba a tener una solución política, pero que la solución iba a depender en una gran parte de la fortaleza militar y de respeto que íbamos a imponer a nuestro enemigo para que el resultado de una negociación fuera lo mejor para el pueblo salvadoreño. O, como te digo, si era posible, pues de un solo llegar a la toma del poder, si se presentaban las condiciones para eso. ¿Se lograron los objetivos estratégicos de la operación, Chafik? Sí, bueno, mira, convencimos a Estados Unidos de que le dijera a sus aquí lacayos locales, miren, el FMLN no es el que ustedes decían que está derrotado. El FMLN tuvo la capacidad de meterse un mes a combatir en la capital, ni siquiera en los alrededores, adentro de la capital. Nos metimos a las principales colonias de los opulentos, digamos así, de los ricos de este país. Estuvimos en El Escalón y en lugares aledaños donde ellos vivían. Les llevamos la guerra a su patio y le demostramos que el ejército no podía sacarnos, que nosotros entrábamos y nos retirábamos cuando nosotros lo creíamos conveniente según nuestros, según nuestros objetivos. Eso le planteó a Estados Unidos de que era mejor negociar y ver qué se lograba sacar en la negociación para salvar algo del sistema. Antes de llegar al Escalón, estuvieron en otra área. ¿Qué sucedió para que ustedes se desplegaran hacia el Escalón? Bueno, mira, que la comandancia le iba dando seguimiento diario a esto. Nosotros habíamos logrado establecernos, por ejemplo, el sector en el que yo estaba, nos logramos establecer en Ciudad Delgado. Por más esfuerzos que hicieron, nosotros mantuvimos las posiciones e incluso los rechazamos y amenazábamos con avanzar. Eso obligó a que el enemigo que se decidiera a morterear, a atacar con obús, con morteros y con aviones, a ametrallar y a tirar rockets a la población de forma indiscriminada. Entonces la comandancia evaluó, miren, tenemos que llevar los escenarios de combate a otros lugares
donde podamos hacer una presión no solo militar, sino sobre la clase dominante en este país, que eran los amos también de los militares, de acuerdo, eso no hay que perderlo de vista, para que ellos sientan que el peso de la guerra y que nosotros los podemos derrotar y estamos en toda la capacidad de poderlos derrotar. Y fue así que nos movimos. Entonces se hizo una concentración de fuerzas allá en Ciudad Delgado, se jalaron a los que estaban en Soyapango, se jalaron a los que estaban en San Marcos, en el caso de las Fuerzas Armadas de Liberación FAL, los compañeros de las FPL que estaban por el sector allá de la UCA y que estaban en el volcán, también se concentraron y nos movimos hacia un punto donde nos encontramos en las faldas del volcán, y de ahí enrumbamos para lo que se conoce como Lomas Verdes, que es una parte del Escalón, es arribita, como 3 o 4 cuadras arriba de la casa presidencial, de la residencia presidencial, perdón. Eso le cambió el panorama totalmente a la ofensiva. Les dijimos, miren, no estamos en los barrios populares, sino que estamos aquí en la casa de ustedes. Tenemos esa capacidad y nadie nos puede parar. Eso les quedó claro. Y posteriormente nos movimos de ahí hacia el sector de la San Antonio Abad y bajamos hacia la dirección de Metrocentro. ¿De acuerdo? Toda esa fue la maniobra que hicimos, y fue así que le quedó claro al enemigo, tanto de Estados Unidos como de aquí, que el FMLN tenía la fuerza militar necesaria para poder cambiarle el rumbo a la guerra, incluso llegar a obtener la victoria por la vía militar. El hecho de estar allí en Escalón, eso significaba de que habían derrotado toda la estrategia del Pentágono y del alto mando militar. Hola. Sí. Te decía. Es que voy pasando, es que voy en carro y voy pasando por una zona que a veces se va la... Te decía de que el hecho de estar ahí en Escalón significaba... Hola. El hecho de estar en Escalón... Hola. El hecho de estar en Escalón significaba una derrota a los planes estratégicos del Pentágono y del alto mando. Hola. Sí. Te decía de que el hecho de estar... la pregunta, porfa. Sí. Te decía de que el hecho de estar en el Escalón significaba que era una derrota a los planes estratégicos del Pentágono y del alto mando. Claro que sí, porque ellos habían vendido la idea de que nosotros éramos una fuerza mínima. Acuérdate, todavía un par de semanas antes de la ofensiva decían que nos habían derrotado, que ya no significábamos nada. El campanazo de cambio fue el ataque a la Guardia, que le bombardeamos la Guardia con explosivos artesanales, le causamos grandes bajas a la Guardia Nacional, le atacamos el cuartel de la Policía Nacional, entonces no era la Policía Nacional Civil, no, que la Policía Nacional, y atacamos otras sedes militares también en el resto del país como preámbulo a la ofensiva. Y ahí empezamos nosotros a mostrar el verdadero poderío del FMLN. Llegar al Escalón fue llegar como quien dice a tocarle la puerta y decirle, miren, tonto, aquí venimos con la guerra, los venimos a saludar, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Todo eso que les han metido en la cabeza son mentiras. Eso le causó un gran pánico a la clase dominante de este país, porque les dijimos, aquí estamos, y son mentiras que somos poquitos. Quería verificar un dato con vos, Chafik. ¿Es cierto de que Cristiani estaba en una conferencia cuando estalló una bomba y salió asustado de eso? Sí, esa quedó ahí, está grabada. Ellos estaban dando una conferencia de prensa con el COPREFA y todo el alto mando, ¿verdad? Ahí precisamente en la sede del alto mando que queda del Ministerio
de defensa, perdón, que queda ahí frente a lo que fue la Feria Internacional. Ellos estaban ahí, de acuerdo, dando, cuando de repente los compañeros de una parte de la FPL y creo que también de la RN y una parte nuestra, le colocamos un par de golpes ahí con artillería casera, le tiramos allá, les cayeron algo cerca y ahí se ve cuando Cristiani se asusta, ¿verdad? Se ve que se pone pálido y se ve que se empiezan a mover todos, justo en el momento en que estaban diciendo, no, la ofensiva está controlada, no nos hacen nada, aquí no está pasando nada, todo está normal, y les caímos ahí con los porterazos. No, eso fue, y fue además transmisión a nivel internacional. La cara de Cristiani asustado salió en todo el mundo. ¿Cuál es el significado histórico de esta gran ofensiva, Chapik? Bueno, mira, aparte de que fue la ofensiva que cambió el rumbo de la guerra, el rumbo político de la guerra, también fue la ofensiva que abrió las puertas no solo a la negociación real para los acuerdos de paz, porque hay que acordarse que los acuerdos de paz no son simplemente dejar de tirarnos tiros unos a otros y guardar los fusiles y aquí todo quedó bien, tal y como nos quieren hacer creer hoy, sobre todo este gobierno quiere hacer creer que no se logró nada, que fue en vano, ¿de acuerdo? Porque esta es la nueva derecha retrógrada de este país. Entonces fue una reforma total del Estado que se logró con la ofensiva y con los acuerdos de paz. Le hicimos 32, bueno, unos me dicen que 42, otros me dicen 32, digamos 32 reformas a la Constitución de 1983 sin ninguna asamblea constituyente de por medio. Desaparecimos la Policía Nacional, desaparecimos la Guardia Nacional, desaparecimos la Policía de Hacienda, redujimos el ejército de más de 65,000 a 15,000 elementos, desaparecimos los piris, desaparecimos el Atlacate, el Belloso, todo eso, ¿de acuerdo? Creamos la organización que tiene hoy la Corte Suprema de Justicia, creamos la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, creamos el Tribunal Supremo Electoral, creamos, como te dije, la organización que tiene hoy la Corte Suprema de Justicia, en fin, creamos la institucionalidad que ha garantizado la poca democracia que ha habido en este país desde los acuerdos de paz hasta la fecha. Y aunque es una democracia imperfecta, es de extraordinarios beneficios, porque yo me recuerdo de que el simple hecho de escuchar una canción del Guaraguao ya eras un hombre muerto. Claro, a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a todo eso lo escuchabas calladito y con audífonos, porque si no, si la guardia te hallaba o si te hallaban un libro que ellos consideraban subversivo y cosas por el estilo, te podías dar por alma perdida, o amanecías serenado debajo de un puente o a la par de un poste, o te desaparecían mientras a punta de, ¿cómo se llama?, de tortura, te querían sacar información supuestamente de los planes para agredirlos a ellos. Así era la sociedad salvadoreña en aquellos tiempos, y que es lo que hoy está procurando este gobierno, regresar a esos. Mira, yo viví ahí, yo abordaba el bus, el número 10, ese que pasaba ahí por la troncal del norte, y había una parada, una parada ahí en La Guardia. Sí. Y usualmente siempre me sentaba en la parte de atrás, y en la parte de atrás iban siempre, de vez en cuando se subían guardias, y era aquello tétrico, aterrador, escuchar a los guardias contarse entre ellos, reírse, todas las torturas que hacían ahí en La Guardia, adentro del bus, y sin importarles nada. Esa era una situación que cuando
yo iba regresando del colegio, pues esa era una situación bastante tenebrosa. Yo quiero contar esto porque eso es lo que se sucedía antes con los jóvenes, el simple hecho de estar con el cabello largo, usar blue jeans, usar los famosos aquellos zapatos kickers. Cabal. ¿Verdad? Sí. Sí. Ya eras subversivo y ya te aserenaban. Sí, y mira, esas son parte de lo que, y yo quiero hacer énfasis en esto, este gobierno con Bukele a la cabeza y toda la camarilla que lo acompaña, están empeñados en regresar, borrando la historia, diciéndole a los jóvenes de hoy, eso fue el pasado, eso ya hay que olvidarse de ello. Cuando le cortaban a los peludos, la guardia era su entretención, agarrarlos y cortarles el pelo con machete. ¿Te acuerdas? Con el yatagán. Con el yatagán también. Entonces, ese es el esfuerzo que está haciendo hoy este gobierno, que quiere desaparecer la historia, porque decir, nosotros no tuvimos nada que ver en eso es de los viejos. Así están manejando este país y no quieren entender las lecciones de la historia y juegan como los jóvenes no tienen ni noción de lo que ocurrió realmente y a fondo. Ese ha sido un error nuestro que tenemos que enfrentar. Cuando fuimos gobierno no fuimos capaces de cambiar la currícula educativa para hacer énfasis en la historia que pasó este pueblo de lucha popular para llegar a tener lo que tenemos hoy. Y fíjate que paradójicamente la guerra que tuvimos que cruzar, fíjate que el pueblo salvadoreño lleva casi 200, de lucha popular ininterrumpida por sus derechos, por la conquista de sus derechos y por la conquista de una, tal y como tú dices, una libertad, una democracia imperfecta, ¿de acuerdo? Llevamos 200 años desde el indio Aquino peleando por esto. Ha sido un hilo ininterrumpido de lucha, que incluso hasta una guerra se tuvo para que vivir lo que hoy vivimos. Y a los jóvenes les quieren borrar eso de la cabeza. Eso ya pasó, esos son sueños de viejitos, no les hagan caso, vivamos el presente, síganme a mí. Solo lean las cuatro o acaso 6 líneas que les pongo de un tweet, ya no lean más, créanme lo que yo digo y punto. Y quieren regresar, como ellos dicen ahora, crear una nueva institucionalidad que esté centrada en el presidente. ¿No te recuerdas el pasado que así era? Que el presidente era el hombre que mandaba, hacía y deshacía, de la mano con la policía, la guardia, el ejército, la PH y todos los cuerpos represivos que había, orden incluida, la mano blanca, todas esas cosas que existieron en aquel momento. Bueno, y si se le escapaba algo al presidente, estaba Dawinson. Y el Chele Medrano. También. De acuerdo, ahí estaba. Escuché, bueno, no escuché, sino que vi un video de unos periodistas norteamericanos. ¿Sí? Que el título es una serie que siempre salen ellos ahí, que se llaman Rebel Days, días de rebeldes. Sí. Qué bien. Ahí me la mandás porque no la ellos hicieron una investigación y uno de ellos dice de que la orden de la creación de los escuadrones de la muerte la dio Kennedy, pero se la dio al Chele Medrano. Ese es un dato histórico que yo no sabía, porque todo el mundo le echa el clavo a Dawinson, ¿verdad? No, el Chele Medrano comenzó con eso, con la mano blanca. Con la mano blanca. Y después creó orden también, y los primeros tuve la oportunidad de leer algunos artículos en donde las primeras iniciativas fueron de que quería limpiar al país de prostitutas y ladrones. Sí, cabal. ¿Verdad?
Entonces es importante decir todo esto porque para que la juventud pues recuerde. Por ejemplo, yo quiero compartir también un dato bien con mi hermano cuando llegó el Grupo Santana, que se presentaron ahí en El Salvador. Yo estuve en esa presentación. Sí, ahí en la feria. Sí, bueno, entonces bueno, entonces dice y mi hermano llegó pero todo cabizbajo, y yo le pregunté que qué le había pasado. No, que de puro gusto me golpearon, me culatearon. Dice que le dieron como 4 culatazos en la espalda, simplemente porque el guardia estaba quizás de mal humor o porque no le gustaba la muchedumbre. O sea, ese era el trato que a cualquiera podía recibir, ¿no? En aquellos entonces. Correcto. ¿Y te gustó el concierto, Chafik? No, sí. Mira, y no fue el concierto aquel en el gimnasio donde se cayó aquel muchacho en el gimnasio nacional. En el gimnasio nacional. Sí, ¿te acordás que cayó un muchacho de arriba que había subido al techo y de ahí se cayó? Bueno, yo no fui, pero mi hermano me estuvo contando acerca de eso y parece que salió una noticia con relación a eso. Sí. No, yo ahí estuve. ¿Estuviste ahí? Sí, ahí estuve. Oyendo a Santana. Bueno, entonces, o sea, es el trato que recibía la juventud, ¿no? Correcto. Porque acuérdate que pensar distinto era objeto de decir comunista, era objeto de decir subversivo, y comunista y subversivo ya era suficiente para que cualquiera te matara sin dar ningún tipo de explicación. Bastaba y sobraba con esos calificativos. Fíjate que, y además decían amenazas internas, ¿te acuerdas? Que parte de eso. Y el enemigo interno. Correcto, y fíjate que Bukele ya lo dijo públicamente en un discurso, en una de sus intervenciones, esas largas que se tira, dijo: aquí hay amenazas internas. El que no entienda que eso es parte de regresar al pasado y dejar libre la jaurilla que había en aquel momento, ¿de acuerdo?, para reprimir, está jugando con fuego. Este país ya pasó eso, y todavía hay la suficiente valentía en varias generaciones como para parárseles enfrente y comenzar nuevamente, y eso a nadie favorece, eso a nadie ayuda. En otras palabras, no hay que subestimar al FMLN. No, ni al pueblo salvadoreño, sobre todo. ¿De acuerdo? Claro. ¿Por qué? Porque hay que acordarse que la guerra solo pudo ser cuando el pueblo salvadoreño dijo: estoy dispuesto a entregar mi vida por cambiar esta situación. Claro, de esas señales ya comenzaron a salir algunas, Chafik. Hubieron allanamientos y la policía impidió algunos de esos allanamientos. Estas son las señales que debemos de entender. Claro que sí. Mira, primero la fiscalía, yo creo que en parte es compadre hablado volado, ¿de acuerdo? Porque eran tantas las señales de que había corrupción, de que aprovechándose de la pandemia la volvieron un tema político y la volvieron la oportunidad de hacerse ricos robando los recursos financieros del pueblo. Demasiadas pruebas evidentes, públicas, que se han conocido. Entonces que el fiscal tenía que actuar, pero que estaba, ¿cómo decirte? Estaba, ¿cómo decirte? Ahí teniéndolas, porque dependía del resultado de las elecciones con allá Estados Unidos, precisamente. Con Biden. Si salía Donald, ¿de acuerdo?, le iba a decir lo que tenía lo dejaba guardado, pero le decía: mira, no me vayas a tocar y me tenés que reelegir porque mira lo que te tengo guardado, ¿de acuerdo? Y como salió Biden, sencillamente para estar bien con Biden y dar imagen de que se está haciendo algo, se han metido a hacer todas estas
¿cómo se llama? Todas estas intervenciones en estos ministerios buscando pruebas del malgasto de los recursos financieros del Estado. ¿De acuerdo? Claro. Pero esto puede ser que solo sea una simple escaramuza, que aunque se digan cosas fuertes, al final es compadre hablado. Ojalá no vaya a ser eso y sea cierto el asunto. Si es compadre hablado, ¿cuáles serían las consecuencias? De que sencillamente Bukele lo que va a hacer es, y anda eso en el ambiente, sacrificar un par de ministros, los que él considere menos importantes, ¿de acuerdo? Para decir, no, sí, los corruptos son ellos, no soy yo, ¿de acuerdo? Y lo saca, como quien dice, lo sacrifica para limpiarse él y sus más cercanos colaboradores, porque él no va a echar a los Tigres, no va a echar a un Mario Durán, no va a tirar a un Castro, no va a tirar a la gente que tiene más cercana. Él puede deshacerse de otro montón de gente que son secundarios para él. ¿Se puede deshacer de Walter Arauz? Claro que se puede deshacer de Walter Arauz, y Walter Arauz no le aprovecha nada, es más, le resta. ¿De acuerdo? Sí, claro. Son muy pocos los fanáticos que le hacen caso a Walter Arauz, aún dentro de Nueva Ideas. Muy poco, es demasiado repulsivo Walter Arauz. Claro. Él lo podría sacrificar sin mayor problema. ¿Estaría en capacidad Bukele de desligarse de la derrota de Trump entonces? Ya se desligó prácticamente. Mira, hay que acordarse que una semana antes, 10 días antes, contrataron allí en Estados Unidos un lobista ligado a los Clinton para que fuera a hacer lobby entre los demócratas a favor de Bukele. 390,000 parece que le pagaron para que hiciera eso. ¿Qué señal es esa? Cuando se va a hundir un barco, ¿quiénes son los primeros que se salen del barco? Las ratas. Las ratas son las primeras en abandonar un barco que se va a hundir. Entonces abandonó el barco 10 días a una semana antes. ¿De acuerdo? Le siguió diciendo, voten por Trump. Pero, por si las dudas, salió corriendo a ponérsele a la orden a Biden. Por eso es que el efecto de Biden y su programa, sobre todo la parte contra la corrupción, ha tenido un efecto en estos funcionarios, ¿de acuerdo? Sobre todo en el fiscal, que tiene que dar muestras de que está haciendo algo, que no es parte de la corrupción, sino que él algo hace. Aunque te digo, ojalá no sean reuniones nada más y se vaya a fondo realmente. ¿Irá a sacrificar a la nueva embajadora y a Gallegos? Pues mira, a la nueva embajadora yo creo que sí es fácil. ¿Que a quién representa ella? ¿Qué costo político le tiene? Ninguno. Es una simple señora que ahí está. No tiene la gran presencia política. Además es medio torpe, que me disculpe la señora, ¿verdad? Pero es medio torpe en su accionar y en su razonar. No le va a traer ningún problema. Y de Gallegos, incluso, si ve que es un lastre muy grande para él, salud, Lulú, que le vaya bien, como decía aquel, ya se va, niño, que le vaya bien, pues, un asunto así. ¿No? Acaban de agarrar al hermano en Canadá. Sí, y ligado a corrupción también. 2.5 millones le escamoteó. Sí. Va bien. Y no creas que aquí Gallegos anda lejano a eso. ¿De acuerdo? Claro. Chafik, palabras para los combatientes del FMLN. Mira, nunca hay que dejar de ser orgulloso o de estar orgulloso de lo que hicimos, de estar orgulloso de ser parte de los cambios que le hicimos a este país. Es el orgullo de los que somos veteranos de esa lucha. Es el orgullo, debemos de sentirnos especialmente orgullosos de eso, porque nosotros no le pedimos prestado el pellejo a nadie para arriesgar nuestras vidas por una idea.
de transformación. Nosotros dimos el paso adelante, arriesgamos nuestra vida por la transformación. Que jamás renuncien a eso, ni se dejen impresionar por discursos de que no se cambió nada. Se cambió y se cambió mucho. Los errores que pudimos haber cometido cuando gobernamos son errores normales y corrientes cuando se está gobernando. Y sobre todo en un sistema que no lo hicimos nosotros para las y los salvadoreños o para el FMLN. Es un sistema que se hizo para y por la clase dominante, para resguardar sus intereses, y que nosotros tuvimos fallas al no hacer todo lo que teníamos que haber hecho. Eso es cierto, pero eso no nos quita el orgullo de haber transformado este país y seguirlo transformando. ¿Qué es lo que no se pudo hacer, Chapek? Vaya, mira, por ejemplo, tuvimos que haber empoderado con mayor fuerza a la población de los proyectos que le cambiaron la vida. Hicimos 200 proyectos. De esos 200 proyectos, tú vas a revisar hoy y quedarán menos de 10 en pie. Y nadie ha salido a defenderlos, ni los beneficiarios propios. Y no solo me refiero al programa aquel de los uniformes, de los zapatos, no me refiero solo a eso. Ahí hay 35,000 mayores de 70 años que se les daba una pensión universal. Muchos dicen, pero solo $50. Pregúntenle a esa gente si los $50 no le ayudaban. No le resolvían toda la vida, pero de no tener nada, tener algo cada mes, y simplemente porque eran mayores de 70 años y en reconocimiento a una vida entregada al pueblo salvadoreño para su desarrollo. Y se dijo, empezamos con 50, pero se los vamos a subir a más. Eso ya no está. Los proyectos de salud de las mujeres se los han tirado también, no hay nada. Y nadie sale, ni las mujeres salen a defenderlo. Las beneficiarias propias. Nadie habla por los señores mayores de 70 años, ni su propia familia habla. Ese fue nuestro error, una de nuestras fallas principales, no haber empoderado a la gente que era su proyecto, no sus impuestos, su proyecto para su beneficio. Porque la gente sí creyó eso, son mis impuestos, y si aquel con mis impuestos vos me das 2, pero aquel me da 3, me voy con aquel. No les creamos la conciencia necesaria para proteger lo conquistado. Esa es una falla nuestra y tenemos que aceptarla. Chapik, ¿hay alguna contradicción en ser revolucionario y ser empresario? Ninguna. Porque empresario no es necesariamente que tú tenés que ser explotador. ¿De acuerdo? Para ser exitoso. Y empresario no es también solo jalar con la cuchara más grande solo para vos. Tú puedes ser un empresario exitoso, tener tu ganancia, pero también favorecer no solo a tus empleados, sino a la sociedad misma. Depende del tipo de empresa que tengas. ¿De acuerdo? Mirá los chinos cómo lo hacen. Bolivia. Cómo han roto eso. Bolivia. Los cubanos ya lo están haciendo también. Y no contradicen ni al marxismo ni al leninismo. Yo les quiero recordar, los vietnamitas, y yo les quiero recordar algo. Lenin, antes de morir, creó lo que se llamaba la nueva política económica, que se basaba en estimular la iniciativa de los campesinos, de los empresarios, para ayudar a desarrollar el país con los debidos controles del gobierno dirigido por las y los obreros y por el Partido Comunista. Eso lo dejó Lenin, y ahí está la historia para que quiera ir a revisar. ¿De acuerdo? Socialismo significa también la creación de riquezas nacionales. Por supuesto.
porque socialismo, hay un lema que dice de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Ese es el socialismo. No hay ningún pecado en eso. ¿De acuerdo? No, ¿por qué? ¿Por qué debería haber pecado? Mira cómo están cambiando los cubanos. Es que el Estado no puede, ¿cómo se llama? El Estado no puede suplantar, digamos así, al pueblo en su desarrollo. Eso tiene tope. Por muy buena intención que sea, eso tiene tope. Tú tenés que estimular la participación del pueblo en su desarrollo. No tenés que suplantarlo. Por muy buena intención que sea, eso siempre tendrá tope. Y si querés una economía fuerte, si querés un pueblo fuerte, los cubanos que han hecho empoderar a su pueblo de su destino. Por eso es que no lo han podido doblegar con toda el bloqueo que lo tienen. Ni han podido venderse a los intereses de Estados Unidos, porque esa gente es consciente de ellos mismos y de lo que la revolución les ha dado. Pero los cubanos mismos reconocen que les faltó el tema de la iniciativa personal, que tenían que armar de tal manera que la iniciativa personal no contradijera los intereses colectivos, y es más, hacer que la iniciativa personal entrara y engranara con los objetivos colectivos de la sociedad cubana. Eso es el esfuerzo en el que están. Esfuerzo duro, pero lo van a lograr. En el PASA, Petrocaribe, Alba Petróleos y Alba Alimentos han contribuido en todo esto, Chapik. Sí, contribuyeron a todo eso, pero te digo, el problema es que nosotros no desarrollamos la conciencia para que la gente se empoderara y defendiera esas armas. Así que han venido con el cuentecito de que aquí se hicieron ricos unos y nadie se ha hecho rico con eso. Ahí han lavado pisto, tampoco se lavó pisto. Eso vino en Alba Petróleo, el dinero vino de cada galón de gasolina que todo el mundo puso de la marca Alba. De ahí vino ese dinero. Y por eso es que no pueden probar aquí lavado de dinero, porque no le hayan cómo, porque la fuente de donde salió el dinero está probada. Con Alba Alimentos la gente desaprovechó el apoyo que Alba Alimentos les estaba dando para la producción, porque la derecha empezó a venderles aquella frasecita de no paguen, hombre, si ese dinero que está regalando Hugo Chávez. Y la gente empezó a decir, no, hasta nuestros propios compañeros, no, hombre, ¿para qué te voy a pagar si eso lo regaló Chávez? En vez de decir, no, mira, te voy a pagar porque ese dinero va a volver el próximo año, seguro, otra vez a ser invertido en mi persona. Y así se fue rompiendo el esquema. Eso es uno de los que antes no trabajamos suficiente la conciencia colectiva y la conciencia social. Tenemos esa falla. ¿Qué significó Guachapa en toda esta desarrollo histórico de nuestro país en estos esfuerzos del FMLN? Mira, Guachapa fue la flecha clavada en el corazón del enemigo. ¿Te acuerdas que ahí se decía? Sí, claro. De ahí, esa fue la punta de lanza de donde se lanzó toda la ofensiva de 1989. Todas las fuerzas pasaron por Guachapa. Las que entraron de Chalate, las que vinieron de Morazán, las que vinieron de todas partes, todas entraron por Guachapa. Esa fue una posición estratégica para poder llegar rápidamente a la capital, porque ahí se establecieron las bases logísticas y el área de control militar que permitieron hacer ese movimiento. ¿Cuántas operaciones militares resistieron ahí, Chapi? Compadre, estuvo el Fénix, yo recuerdo la Fénix 10. Sí, ahí hubieron aparte de que los destacamentos y todo que, mira, cada 15 días más o menos había una operación grande, aparte de las escaramuzas casi todos los días ahí.
¿De acuerdo? Raro fue el tiempo que se pudo pasar 2 meses sin un combate. Fue muy raro eso. Prácticamente no existió nunca. Además, todas las noches te serenateaban con una tanda de bombas, morteros desde, ¿cómo se llama este? Bueno, yo los alcanzaba a escuchar desde la colonia donde yo vivía, todas las noches. Todas las noches le daban a uno una repasada desde Guayabal. Sí. Y después en los días de por medio venían a dejarte las bombas que a veces no alcanzaban a tirar, te venían y te las dejaban caer ahí, ¿verdad? No, si era campo de entrenamiento, de volado, así que ahí, mano, ¿qué día no había que no te tiraran algo y no tuvieras un combate? Las últimas palabras, Chafik, se nos acabó el tiempo. Bueno, decirle a todos los que nos han escuchado, confianza en la lucha, confianza en el pueblo salvadoreño, que puede, como Chafik decía, puede equivocarse, pero sabe rectificar. Confianza en nuestro partido, y el partido somos todos, hombres y mujeres, todos los que conformamos el partido, que podemos y debemos hacer la rectificación necesaria, sin que esto signifique abrirnos las tripas para demostrar que somos revolucionarios de tuétano, porque una vez que nos abramos las tripas se habrán muerto el FMLN, y esto no se trata de sacarnos las tripas como motivo para demostrar que somos revolucionarios. Este partido ha estado en peores situaciones y siempre hemos sabido saber adelante por la calidad de nuestra militancia, por la calidad moral, por la calidad ética y por el compromiso que nuestra militancia siempre ha tenido con la revolución y con el pueblo salvadoreño. El recuerdo más vivo que tenés de tu padre, que siempre lo llevas presente. Mira, la capacidad que tenía de poder analizar las cosas y manejar información de todas partes para poder sacarte, ¿cómo se llama? Para poder sacarte la línea correcta en el momento correcto, tomando en cuenta todas las opiniones de todos los que hablaban. Cuando le decían, yo creo que tú sabes, que le decían, ¿cómo es que Chafik pone las luces altas para ver tan lejos? Por esa capacidad de tener información y de poder procesar las opiniones de todos sin excepción. Sintetizar. Es una gran cualidad de un líder. Esa es una de las cosas que más recuerdo de él. Aparte de una anécdota allá en Morazán. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esa? Estuvo la vez, ¿Cuál es esa anécdota? La vez que estábamos pasando, que a mí me tocó ir desde WhatsApp, después del Paraíso, la primera vez que le caímos al Paraíso junto con la FPL. Ajá. Ahí me tocó salir desde Chalate vía WhatsApp, pasar trayendo compañeros allá en Cerros de San Pedro y caminar hasta Morazán para reunirnos allá con él, con el comandante Simón. Allá llegaron los del suroriental también, ¿verdad? Y era una reunión del Comité Central del Partido Comunista, que también era una reunión de la Comandancia General del FMLN, y llegó un operativo enemigo y teníamos que estarnos pasando del cantón El Zapotal al cantón de la Guacamaya subversiva, como le decíamos, y volverse a pasar el río Sapo, va y viene como 7 veces, nos lo pasamos de un lado para el otro, casi día de por medio, y en uno de esos, subiendo de noche, porque era una veredita que tenía que aprender a poner un pie adelante del otro por los curanes que uno subía, en una de esas él iba en una mula, y la mula dio un paso en falso, y rodaron Simón, el comandante Simón y la mula, dieron como 3 vueltas, y quedó detenido en un pedazo de palo justo al borde del precipicio, como unos 7 metros de altura, ¿verdad? Esa fue una de las peripecias de Simón, del comandante Chafik Correa Jandal. Chafik, ¿cómo se puede digerir esta situación? Munguía Payés confesó de que él tenía la tarea de asesinar a Chafik, pero después en los gobiernos del FMLN, el ministro de Defensa. ¿Cómo se procesa estas situaciones?
Mira, tú tienes que aprender en estas cosas que cada momento tiene su, digamos así, cada situación tiene su época en la historia y tiene su momento, y tenés que tener la capacidad de sobrepasar esas situaciones para valorar la coyuntura y la capacidad de poder establecer las alianzas para que la coyuntura te sea beneficiosa al proyecto de la revolución. Eso no es fácil. Quiere una madurez enorme poderlo hacer para no perder de vista el rumbo hacia dónde vas. Porque muchos dicen, que esas son alianzas, que son conveniencias. No. Es el rumbo hacia dónde te dirigís y a quién podés sumar. Que aquel, y hoy está sucediendo eso, que aquellos con los que te dijiste hasta lo que se iban a morir y que más de en una ocasión te volaste bala, hoy resulta que tenemos un punto en común. Hay que caminar sobre ese punto en común para ver hasta dónde llegamos. Por supuesto, quizás en el futuro ya no tendremos ese punto en común, pero mientras lo tengamos hay que caminar, porque el enemigo principal de este momento se llama Nuevas Ideas, la camarilla de Bukele y Bukele, y no hay que perderse en esto. Hay que tener la madurez suficiente para identificarlo y poder avanzar. Eso, por cierto, lo establecieron los maestros vietnamitas con el tío Ho a la cabeza en la conducción estratégica que hicieron de los periodos de guerra, desde los japoneses, los franceses, los chinos, los gringos, hasta lograr la victoria. Y cómo fueron capaces en cada época de unificar siempre contra el enemigo principal en cada etapa. Nosotros tenemos aquí una consigna, Chafik, de que, porque en todos aquellos que siempre hemos luchado, en el corazón de ellos no existe la derrota, la lucha continúa. No hay derrota. No, a ti, saludos a todos, y como bien dijiste, la lucha continúa. Aquí recordando a Chafik. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Desde el norte de California, esto fue Radio Farabundo Martí Internacional. Hasta la próxima, Chafik.